Hola amigos, sé que esto que voy a contar, algunos ya lo sabéis, pero hay otras personas que no, y para ellos va este video. ¿Eres de los que tienen un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida que a los 2 o 3 años ha empezado a funcionar mal, o, que cuando lo tienen que hacer, solo dura 30 segundos? No tires tu aparato, es posible volverlo a la vida por poco dinero. Me ha ocurrido en varias ocasiones, que he visto que hay personas que son los alegres poseedores de un SAI para su ordenador o para cualquier otro aparato que, después de un tiempo, ha empezado a funcionar mal durando muy poco cuando hay apagón. Cuando eso ocurre, en muchas ocasiones no da tiempo ni a iniciar el apagado del ordenador para salvar el trabajo realizado en él. He sido testigo de cómo algunas personas se limitan a desechar dicho aparato y comprarse otro, desconociendo que en su interior llevan una batería que es la que le permite funcionar sin suministro eléctrico de la red. Uno de mis aparatos, el que hoy sale en este vídeo, fue precisamente rescatado después de que una empresa lo desechase, funcionaba perfectamente, pero su batería se había agotado. Cambiar dicha batería puede llevar 20 minutos y son muy económicas. Os enseño cómo hacerlo. El manejo y funcionamiento de estos aparatos es más básico que el funcionamiento del palo de una escoba. Nos permite tener alimentado el ordenador durante unos minutos en caso de apagón eléctrico. Suelen tener un solo botón, el de encendido y apagado. En su parte trasera suele haber dos enchufes, el que alimenta el SAI de la red y el que alimenta la computadora. Suele haber un puerto COM, o un USB para conectar al ordenador, monitorear los voltajes del aparato y programar apagados automáticos. Para cambiar su batería, por descontado, tendremos que tener ya la nueva que le vamos a instalar. Suelen llevar el tipo de batería que vemos en pantalla y en la parte superior derecha de la imagen os pongo un enlace para que veáis cómo hacer un mantenimiento a estos acumuladores para que os duren mucho más tiempo. Comenzamos. Como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar por quitarle su carcasa. En cada aparato será de forma distinta según su construcción. Este lleva unos tornillos en su parte inferior y trasera. Se los quitamos. Bien, vamos a empezar a verle la parte de electrónica. Como he dicho, es un aparato con más de 20 años y el polvo fino que se acumula en su interior puede hacer estragos, por lo que cada vez que lo abro, suelo hacerle una pequeña limpieza con un pincel. Vemos claramente la batería que lleva así como el transformador que convierte los 12 en 220 voltios, o lo que tengas en tu país. Este aparato lleva su batería amarrada con una placa y dos tornillos al chasis. Se los quitaremos por su parte inferior. Por sorpresa, me he encontrado que la batería ha expulsado un poco de su electrolito quedando por aquí derramado. Otra vez os recomiendo que veáis el video del enlace que os he dejado, habla de esto. Luego tendré que comprobar el estado de la batería. Pues nada, adelante, compruebo cómo está la batería en un Plis Plus. Conecto el SAI a la red. En el SAI conecto una lámpara incandescente de unos 60 vatios y compruebo la duración con el SAI desconectado de la red. Lo hago a cámara rápida. Esta lámpara es curiosa. Cuando su bombilla se calienta, el aire que expulsa hacia arriba mueve unas aspas y hace girar la decoración que lleva en su interior. Bueno, desconectamos el SAI de la red y a cámara rápida cronometramos lo que dura la batería. Bueno, esto ya está. Ya han pasado más de 20 minutos y esto sigue funcionando. Así que veremos con cuántos voltios ha quedado la batería luego de sacarla de su alojamiento. Vamos allá.
Con mucho cuidado quitaremos los bornes de la batería. Si hay que emplear algún tipo de alicate, intentaremos no romper nada ni provocar un cortocircuito al tocar con sus puntas en algún componente. Después de haber estado la batería alimentando la lámpara durante poco más de 20 minutos, vamos a ver con qué tensión se ha quedado. Esto nos dará una idea de si la batería está mal o no. En todo caso, debería estar por encima de los 12 voltios. Bueno, todavía conserva casi 12,7 voltios. Está en muy buen estado, así que nada, para dentro y a seguir trabajando. En caso contrario, tendríais que colocar la nueva siguiendo los pasos de forma inversa. Colocaríais la batería en su habitáculo pero antes de conectarle los bornes, para no alimentar el SAI y que éste pudiera tener tensión, vamos a hacerle como he comentado antes, una pequeña limpieza de sus circuitos. Lo haremos con un pincel limpio pero sobre todo, seco. Barreremos con él la placa levantando el polvo y con una aspiradora podremos absorber el que se levante. Frotar despacio. Hay que intentar no causar ningún daño. Esto que parece una tontería y pudiera parecer innecesario, alarga la vida del aparato evitando averías por exceso de polvo. Os recuerdo que ese cacharro tiene más de 20 años. Volvemos a conectar los bornes a la batería, nuevamente con cuidado para no provocar ningún cortocircuito. Dependiendo de cada aparato, es posible que se puedan llegar a quitar y poner con la mano. Le colocamos la carcasa y atornillamos para fijarla. Ahí lo tenemos, listo para funcionar por lo menos otro año más o hasta que la batería aguante. Tengo por costumbre comprobar que todo funciona bien después de haberlo manipulado, así que vamos a ello. Ha salido todo bien, amigos. Si tienes alguna duda sobre esto, no dudes en preguntarme en los comentarios. Si está de mi mano, te ayudaré, y si me crees merecedor de ello, yo te pediría que te suscribas a mi canal y actives la campana, es la mejor forma que tienes tú de ayudarme a mí. Muchas gracias por ver este canal, te recuerdo que en la descripción del mismo tienes un enlace al vídeo de mantenimiento de baterías de SAI. Que tengas un buen día.